Cuba, el cortijo de Batista. Llegó al poder en coche. En 1933, Fulgencio Batista, líder de la rebelión de los sargentos, era el único suboficial con automóvil. El hombre cultivaba provechosas amistades dentro del ejército, la extrema derecha, representada por el partido ABC, la judicatura, era auxiliar administrativo en los tribunales y las organizaciones universitarias, había estudiado periodismo. 3 días después de conducir a sus compañeros hasta la sede gubernamental, ascendió sin escalas de sargento taquígrafo a coronel en jefe del Estado Mayor. En pocas semanas integró primero la pentarquía cuartelera, luego un triunvirato con políticos de centro e izquierda y finalmente se quedó el pastel para él solo. Fuese como hombre fuerte en la sombra, como presidente constitucional o como dictador sin más, Batista controló los resortes de Cuba desde la rebelión de 1933 hasta fugarse del país ante el triunfo de Fidel Castro en 1958. Poco a poco fue haciéndose un nombre dentro de los círculos castrenses, políticos, judiciales y estudiantiles. La represión brutal de cualquier disidencia, la corrupción en todo el tejido administrativo, una influencia grotesca de Estados Unidos, la presencia de la mafia y también algunas reformas positivas caracterizaron este periodo oscuro camuflado con alegres luces de neón. Durante un cuarto de siglo, Cuba sería el prostíbulo de América. Su máximo protagonista había nacido en un hogar muy humilde, de campesinos mestizos. Tras ganarse su primer sueldo cortando caña, ingresó en el ejército como soldado raso. Por entonces aún llevaba el apellido materno, Saldívar, dado que su padre nunca lo reconoció, una cuestión que Batista zanjaría después sobornando a un juez. Despierto, de verbo fácil, amigo de sus amigos y apreciado entre las mujeres por su apostura y picardía, el futuro déspota también destacó por un claro afán de superación. Aprovechó el descontento popular generado por la dictadura de Gerardo Machado, liberal antes de volverse represiva para acallar una mala coyuntura económica, para saltar al poder mediante la rebelión de los sargentos. Estados Unidos, con una acusada influencia en Cuba desde la guerra con España en 1898, no tardó en ver en este militar ambicioso su testaferro en la isla. El flamante coronel pactó con el embajador de Lincoln mantener la política del buen vecino que buscaba la administración Roosevelt en América Latina. Es decir, un trato preferencial en la exportación azucarera, privilegios en los sectores agropecuario, energético y bancario y el respeto a las bases regionales de marines. Para asegurar estos intereses, un año después de la rebelión, Batista depuso al presidente provisional Ramón Grau San Martín, demasiado izquierdista para la Casa Blanca, y puso en su lugar al más acomodaticio Carlos Mendieta. Mendieta sería el primer títere de una larga serie colocada a dedo por Batista en el gobierno. No obstante, el mandatario en la sombra también supo cuidar las formas para evitar estallidos graves de un creciente malestar social. Por un lado, desanduvo lo andado en la breve primavera liberal de Grau San Martín, echó de las haciendas a los campesinos que las habían ocupado, mandó asesinar a dirigentes marxistas, devolvió a Estados Unidos el control de la compañía eléctrica y alquiló a perpetuidad al Pentágono la base de Guantánamo. Pero, por otro, derogó la enmienda Platt, por la que el país vecino tenía derecho a invadir militarmente la isla, hizo decretar una amnistía para los proscritos políticos, emprendió reformas económicas que mejoraron la penosa calidad de vida local y legalizó el Partido Comunista. La flor y nata de la Cosa Nostra se reunió en el Hotel Nacional gracias a su amistad con Batista. Fruto de estas medidas para contentar a todos, Batista accedió legítimamente a la presidencia en 1940. Su principal apoyo exterior continuó siendo Estados Unidos, lo que compensó respaldando activamente a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, pero la paz social floreció en Cuba hasta el término de su legislatura. El hombre fuerte incluso aceptó con talante democrático que le sucediera en el poder su viejo adversario Grau San Martín. Tras ello se estableció una temporada en Florida, fundamentalmente porque era territorio de un socio con quien tenía negocios desde hacía ya unos años. A través de este contacto empezaron a entrar en Cuba capitales y matones de las familias norteamericanas. Hasta el punto de que, en 1946, tuvo lugar en La Habana la cumbre más grande que se recuerda de capos criminales. Lucky Luciano, Vito Yunevis, Santo Traficante, Alberta Anastasio, la flor y nata de la Cosa Nostra se reunió en el Hotel Nacional gracias a su amistad con el expresidente caribeño. La Habana era una juerga. Mientras tanto, planeaba un regreso triunfal a la política. El primer paso lo dio al presentarse a senador,
con vistas a las presidenciales de 1952. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, las encuestas revelaban que su candidatura no reunía la suficiente confianza del electorado. Así que, sin detenerse esta vez en las formas, Batista dio un golpe de estado que derrocó al presidente vigente, Carlos Pío Socarrás, 3 meses antes de celebrarse los comicios. Disolvió el Parlamento, dejó sin efecto la Constitución y, basando su autoridad en las armas de sus leales y en la complicidad de Estados Unidos, se lanzó a gobernar en provecho propio sin reparos. La represión estuvo a la orden del día. Se persiguió la actividad política con censura, cárcel, tortura y ejecuciones sumarias. También prosperó la corrupción. Incluso en palabras del embajador norteamericano, su aliado más estrecho, los manejos ilícitos y la corrupción en todas sus formas eran ampliamente dominantes en la nueva administración. Implicaban a funcionarios de alto y bajo nivel, incluyendo a los círculos inmediatos al presidente. Algunos miembros del gabinete, aseveraba el diplomático, tenían un interés directo en las ganancias obtenidas con esas prácticas. A la cabeza de aquel entramado fraudulento se hallaba el gánster Lansky, de pronto convertido en el encargado oficioso de reconvertir la economía cubana. La idea de su amigo, el dictador, era reducir la dependencia del mercado azucarero impulsando el turismo, sobre todo norteamericano, y el juego en los casinos. Los años 50, de esta manera, fueron tan luminosos como oscuros en el país. La isla se llenó de hoteles sofisticados y marquesinas con estrellas mundiales. Pero también se erigió en un centro del narcotráfico, la prostitución y otras formas de crimen organizado gracias a la luz verde para el AMPA. Todo ello con la ayuda de Batista, que además cobraba comisiones fraudulentas de las empresas legales llegadas de Estados Unidos para construir carreteras, líneas férreas y otras obras públicas. Parafraseando un título de Hemingway, el residente estadounidense más ilustre en la Cuba de entonces, La Habana era una juerga. Los desmanes constantes, sin embargo, acabaron pasando factura al dictador. Pese a amañar elección tras elección a lo largo de la década, o pese a desarticular intentos serios de reconducir la política, como el diálogo cívico, iba creciendo una firme oposición a su manera picaresca, descarada y homicida de ejercer el poder. El primer indicio de su derrota fue insignificante, un ataque fallido al cuartel de Moncada, en Santiago. 8 rebeldes cayeron en el asalto y otros 50, tomados presos, terminaron ajusticiados. Pero el líder de este golpe fracasado no se daría por vencido. Liberado tras un juicio que le dio publicidad, volvería a la isla al frente de una guerrilla que ganaría apoyos entre los campesinos, los universitarios y los políticos radicales hasta socavar todo respaldo a Batista. Tras años de esfuerzos infructuosos, Fidel Castro y sus camaradas de Sierra Maestra consiguieron deponer al tirano. Corría la Nochevieja de 1958. El sargento huyó en avión esa misma madrugada, seguido por su hermano, Nidigne y otros válidos de su régimen corrupto. A partir de esa fecha empezó un destierro de lujo que lo llevó de la República Dominicana a Portugal, hasta recalar finalmente en España, donde falleció en 1973 bajo el amparo de otra dictadura en vías de extinción. Está enterrado en el madrileño cementerio de San Isidro, como el también dictador croata Ante Pavelic, y entre personajes de más feliz recuerdo, como Moratín, José Echegaray o José Ortega y Gasset. A apenas 25 kilómetros, en el cementerio de Mingorrubio, se encuentra el panteón de otro dictador caribeño, Leónidas Trujillo.